Hoy deberíamos hacer las dos clases más la que venía de anticuerpos, creo. Pero van a ver que una y otra se van indicando. Lo que nos interesa es que en esta parte que ven de inmunología entiendan cómo funciona esta parte de nuestras, lo que llamamos defensas, entre comillas. Ya han visto en la parte de la inmunidad natural, imagino, algunas cosas. Y hoy vamos a hablar de la otra parte, que es la inmunidad adquirida. Tienen similitudes, puesto que, como expresa alguna de los cuadros, son sistemas que deben funcionar de manera coordinada, no son aislados, no es decir, uno funciona y luego viene el otro, no. Apenas hay una agresión de algún microorganismo, pues estos sistemas funcionan de inmediato y, como les digo, de manera coordinada. ¿Ya? Entonces, el tema, recordaremos eso, ¿no es cierto? Que siempre hay agentes extraños, que llamaremos, y hay las barreras, y esas son desde ya una expresión de ese sistema innato con el cual nacemos. Las principales barreras, ¿cuáles son? Piel y mucosas. Todo el tiempo, cambia la época, ¿no es cierto? Estamos expuestos a agentes. Varios de ustedes probablemente ya están resfriados, subimos en el mismo ascensor todos, y se le ocurre al que está resfriado estornudar. ¿Qué ha hecho? No llena el ascensor de microorganismos. Y nos hemos entrado 10 por eso. No significa que los 10 vayamos a enfermar a contraer el mismo virus del resfrío. Dependiendo de cuán indemne y funcional está nuestra inmunocompetencia, mediante barreras, mediante el sistema innato, y luego otros mecanismos específicos, no todos vamos a pasar por el mismo problema. Algunos sí, probablemente, porque nuestra condición no es la misma. ¿Ya? Entonces, ahí funcionan las barreras, lo que recordamos como mecanismos innatos, y lo que ya expresa la inmunidad adquirida y habla de mecanismos específicos. Los innatos, estas barreras sobre todo, no diferencian, ¿no es cierto?, de quién los protege. Pueden ser virus, bacterias, todo lo que entre en contacto con piel, igual funciona mientras esté indemne. Mientras la barrera esté intacta, funciona. Hay una herida, algo, pues una vía dentada, obviamente cambia. Y es cuando empiezan a funcionar los mecanismos específicos. Les decía, si los agentes atraviesan estas barreras, van a generar siempre respuestas dentro de la misma inmunidad natural innata, tanto respuesta humoral como respuesta celular. Esto es como un recordatorio de lo que ya han visto, ¿no es cierto? Como respuesta humoral, en que en los fluidos, sobre todo, se va a activar complemento, los fenómenos inflamatorios, liberación de citoquinas, oxitocinas. En cambio, como respuesta celular ya mediada por fagocitos, la presencia de incremento en la producción de fagocitos, la presencia de monocitos, hay unos que se llaman macrófagos residentes, que están por todos los tejidos. Se activa la respuesta y es como si estos generaran la señal para que migren más de estos macrófagos y neutrófilos o polimorfonucleares, ¿de acuerdo? Luego lo que llaman algunos los inflamocitos, es decir, son mastocitos que también están en tejidos, pero que tienen la función de generar sustancias vasoactivas para igual incrementar la respuesta inmunitaria. Cuando ya hablamos de inmunidad adaptativa, hay algo que debemos recordar en relación a la inmunidad natural. Les decía hace rato que esta es específica. Tanto así que esta inmunidad se va a generar para cada agente a través del contacto que ha habido. En el ejemplo del resfrío, ese compañero o la compañera que estaba resfriada, por decir, tenía virus de la influenza específico, ¿cierto? El contacto con ese virus, para alguno que nunca ha tenido contacto, probablemente significa que ese sí va a ser otro episodio de influenza. Pero el resto ya habíamos pasado por eso, o nos han vacunado, hemos entendido la importancia de las vacunas, como que ya hemos tenido contacto con ese virus de la influenza, y cuando estamos en presencia de nuevo con ese agente que ya no había sido extraño, era el virus de la influenza, el organismo lo reconoce. Por lo tanto, la respuesta ya es contra el virus de la influenza. A eso se refiere la especificidad, ¿se entiende? Luego, es una respuesta que tiene vínculo memorístico, es cierto. Ese primer contacto mediante vacuna, un episodio del resfrío que habíamos tenido,
genera en nuestro organismo la acción de ciertos linfocitos B o T, memoria se llaman así. Es decir, nos han contribuido a que superemos la infección o con la vacuna lo hemos expuesto, y el organismo guarda memoria inmunológica de esos microorganismos, en este caso de ese virus de la influenza. Por lo tanto, eso facilitará que, por el recuerdo de los contactos previos, les decía, que la respuesta sea altamente específica. ¿Cuál es la desventaja? De que esta reacción específica, importante, puede ser de acción lenta, a veces no es inmediata. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso en que se reconozcan a los agentes, si era conocido o no. Si es así, se activarán los mecanismos para contrarrestar su presencia, y por eso se dice que eso puede tardar, ¿no?, en una respuesta primaria hasta 7 días y en la secundaria entre 24 y 48 horas. De todos modos, sí es un plazo diferente a la inmunidad natural, que es inmediata, pero inespecífica, a ciegas. En la inmunidad natural entra un agente, si no se lo conoce, se despiertan las alarmas, van todos a dar palos de ciego, y muchas veces es útil. En cambio, la inmunidad específica, esa acción ha de ser más efectiva, pero con la desventaja de que va a tardar. Y como en el otro caso habíamos visto, también tiene dos fases: una respuesta humoral mediada por los linfocitos B y una respuesta celular que está mediada por linfocitos T. ¿De acuerdo? Entonces, para que se exprese de la mejor forma esta inmunidad adquirida o adaptativa, ¿qué requiere? Que el sistema inmunológico esté en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que se requiere de nosotros para eso? Una persona que está con su vida equilibrada, bien alimentada, no hay problemas de salud importantes, se considera que tiene un sistema inmune funcional. Para la mayoría es así. Por eso, volviendo al ejemplo inicial de los 10 del ascensor, la mayoría, al tener nuestro sistema inmune funcional, no vamos a hacer enfermedad, pero alguno que otro sí, dependiendo de cómo se encuentra. Les decía también al comienzo, la interacción continua con la inmunidad innata permite que esta respuesta esté permanentemente activada, dependiendo de las épocas, ¿no? En esta época cambia el clima, las infecciones respiratorias en los pequeñitos se están incrementando, y eso también incrementa el riesgo para el entorno, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber un contacto inmediato con los factores, con los elementos de la inmunidad innata, para que también se mejore la respuesta. Eso nos habla de un término: la coordinación de sistemas. ¿Entre quiénes? Los elementos que están presentes en tejidos, los elementos celulares que hemos dicho, y varios tipos de sustancias, citocinas, mediadores de la inflamación, etcétera, que todos ellos configuran una respuesta inmune adecuada y efectiva contra cualquiera. ¿Dónde encontramos nuestra inmunidad adaptativa o adquirida? En todo el organismo. Al igual que la respuesta innata, vamos a encontrarla en todo el organismo. Merced a que hay elementos celulares que van a estar circulando. Ya sea que, ¿dónde, por ejemplo? La localización en algunos tejidos ha de ser más importante que en otros, en función a que al contacto con el medio externo. Los músculos, por ejemplo, no tienen contacto permanente, como lo tienen, por ejemplo, el tejido en la mucosa respiratoria, en el tracto digestivo, o en la piel, inclusive la mucosa genital, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, por ejemplo, estos términos se utilizan como tejido linfoide asociado a mucosas, tejido linfoide a mucosa gastrointestinal, que eventualmente estos términos de Maltrat generan a veces problemas de salud cuando la respuesta es inapropiada. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Estos sistemas también pueden estar en tejidos y órganos y en la sangre todo el tiempo. Por eso hablamos de respuesta humoral y respuesta celular. La respuesta humoral la vamos a ver en la sangre y la respuesta celular en tejidos y órganos.
con diferentes mecanismos. Les decía, ¿no? Va a haber elementos difusamente distribuidos en los lugares donde hay más contacto con el exterior, amígdala,